sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándolos en su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud, porque usted merece vivir en condiciones dignas como lo promulga la Constitución, y de esa forma usted puede estar en interacción con nosotros llamándonos al 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003. A esta hora de la tarde pues saludamos a todos nuestros televidentes, especialmente al amigo Carlos Andrés Pérez Medina. Carlos Andrés Pérez Medina, laborando para su empleador, sufre un lamentable accidente laboral. Aunque fue un accidente de tránsito, el mismo se escenificó durante la jornada laboral, es decir, cumpliendo una orden para el empleador. A Carlos Andrés y a su familia esperamos que se recupere prontamente de este grave problema. Muchas veces sucede que el empleador no entra en razón en torno a la necesidad de tener a una persona afiliada al sistema de seguridad social. Y cuando esto ocurre, el empleador debe asumir el reconocimiento de todas las prestaciones que la ley ha establecido deben cumplir las entidades aseguradoras, llámese EPS, llámese administradora de fondos de pensiones, administradora de riesgos laborales o caja de compensación familiar. De ahí la importancia que revista para todos, absolutamente todos los empleadores, y ¿por qué no?, las personas que trabajan como independientes, que no tienen una aseguradora, es mejor que sienten cabeza y comiencen a vincularse. Usted puede tener toda la plata del mundo, pero si no tiene asegurada la salud, es posible que usted termine perdiendo lo más elemental que merece una persona, y es la salud, porque la salud se puede resolver con 1.000 pesos, 2.000 pesos, o es posible que 2.000 o 3.000 millones sean insignificantes para recuperar su salud. Por eso hay que dejarle sus riesgos a las entidades que la ley ha establecido, deben ampararle, deben protegerle de las contingencias a las que se encuentran expuestas todas las personas, desde que nacen, por supuesto, hasta la muerte. Tablero Jurídico se emite gracias al patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde le proveen los abogados especializados en cada una de las áreas del derecho que usted requiera. Hoy pues vamos a hacer un poco de énfasis sobre la necesidad de estar afiliado a cada una de las entidades. Si una persona, como en el caso de Carlos Andrés Pérez Medina,
se accidenta, el empleador, decíamos, no debe preocuparse si ha cumplido con lo que la ley establece. Pero si no ha cumplido, es un riesgo. Es mejor tener la certeza, tener esa vinculación, que esperanzarse a que el empleador tiene capacidad económica suficiente para respaldar o para reconocer las prestaciones que demanda un accidente de trabajo, una enfermedad laboral o bien una enfermedad general o accidente común. Todas ellas requieren, por supuesto, de un empleador que sea responsable, que formalice la relación laboral con sus trabajadores. En estos días escuchamos uno de los tantos candidatos que hay allí a la presidencia de la República manifestando que si llega a ser elegido presidente de la República, todos los colombianos, absolutamente todos, tienen asegurada la pensión. Hay que esperar y veremos, porque una situación como la nuestra, conociendo quiénes son los políticos, quiénes son los políticos, no, algunos políticos, porque hay políticos buenos, que son pocos, sí, pero que los hay, pero la gran mayoría no cumple con lo que se compromete frente a su pueblo. El mejor ejemplo está allí en el actual presidente de la República, quien se comprometió con los pensionados de Colombia a reducirles el aporte al sistema de seguridad social en salud. Recordemos que los pensionados están pagando aún un 12% de esa pensión que reciben al sistema de salud y que en un acto de pronto de benevolencia, en un acto de transparencia o de devolución de lo que le han quitado a estos pensionados, se comprometió el presidente de la República en su campaña en el año 2014, se comprometió el presidente a que ese aporte del 12% que por ley deben hacer los pensionados al sistema de seguridad social en salud, se iba a reducir a un 4%. Sin embargo, es bueno decirlo, ese Congreso de la República aprobó la ley como tal, surtió los trámites que se establecen en el artículo 157 de la Constitución Política, pero cuando lo dejó allí, listo para que el presidente lo sancionara, porque faltaban únicamente 2 actos, el resto de trámites que se surten al interior de la célula legislativa ya se había hecho a cabalidad, se habían hecho los mismos. Cuando se deja a disposición del presidente, ¿para qué? Para que el presidente lo firme o lo objete. Esa firma, que se conoce jurídicamente como la sanción presidencial, requiere un último acto, que es el de la publicación en el diario oficial. Y a partir de ese momento en que es publicado el acto en el diario oficial, se convierte en ley de la República, se hace exigible o imponible a todos los coasociados. Pero en ese caso, la ley buscaba proteger a los pensionados, y no cualquier pensionado, especialmente a los más pobres, que son la mayoría, esos que se pensionaron con el mínimo, porque si es de esos sujetos que se pensiona con 10, 15 millones o más, no va a tener problemas si paga un 12%. De hecho, y presumimos así, que todos los que se pensionan con esas altas cifras tienen de qué vivir y vivir muy bien. Y eso es bueno porque se lo han merecido en el transcurso de su lucha laboral, en el transcurso de su trabajo, quizás en muchas ocasiones honesto. Pero también es muy cierto que la gran mayoría de colombianos se pensiona con el mínimo. Y esos son los que no les alcanza ni siquiera para las necesidades básicas. Mantienen alcanzados buscando préstamos, así sea gota a gota, porque la pensión no alcanza para sufragar los gastos de esa inasible canasta familiar. Por eso, a todos los que están haciendo campaña hoy en el país, esos que están aspirando a la presidencia de la República, que se socialicen, que se enteren cuáles son los problemas de la comunidad, que sepan que un pensionado fue una persona que tuvo un buen ingreso, entre comillas,
y que cuando obtuvo el reconocimiento de la pensión se redujo esta en más de un 50% y que eso no es posible mantener el nivel de vida que llevaban, no digamos nivel de vida, sino sobrevivir, porque aquí en Colombia la mayoría de las personas lo que intenta es sobrevivir, casi parecido a lo de Venezuela, aunque aquí en Colombia siempre queremos sacar pecho de que estamos muy bien y que el que está pésimamente mal es el vecino. Y esto último es cierto, los vecinos están muy mal en el caso de Venezuela, con un mal gobernante, pero en Colombia no estamos tan alejados de la realidad. Hoy precisamente se estaba hablando del hambre que están pasando en La Guajira, en el departamento del Chocó, muchos niños por causa de malos políticos que a través de la corrupción desvían los dineros que están destinados a paliar, a garantizar la alimentación de esos niños de escasos recursos. Entonces, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Allá el señor Maduro, dicen, no gobierna bien, pone la gente a aguantar física hambre, no tienen ningún tipo de opción en materia de salud, pero aquí en Colombia no es que estemos tan distantes de ellos. Por eso aquí también los niños se mueren de hambre y en gran número. Aquí las personas se mueren en las puertas de las EPS clamando cumplimiento de un plan obligatorio de salud. Y ojo, que eso que digo de que se mueren en las puertas de las EPS no es ningún invento, es una realidad que está a diario en casi todas las instituciones promotoras del servicio de salud en Colombia. Y parece ser que lo que dan las EPS fuera una dávida, fuera unos regalos o unas ayudas del Estado. No, es un servicio que ha venido pagando el afiliado durante muchos años, y que por algunas circunstancias se enferma y entonces acude ante su entidad promotora de salud para que, por supuesto, deben evaluarlo, deben cumplir con ese principio de integralidad, que ya vamos a explicarle en qué consiste, para que todos ustedes conozcan cuáles son los derechos que tienen en materia de salud y se los reclamen a las entidades. Aplaudimos que los políticos aspiren, esa es una democracia, pero que también cumplan con lo que ellos prometen, porque eso de tener engañado al pueblo durante estos meses previos a las elecciones, prometiendo que van a cumplir esto o esto otro, y al final, cuando ya llegan al cargo, se olvidan de esas promesas de gobierno y no vuelven a pasar por las zonas donde estaban esos incautos que terminaron apoyándolos con el voto democrático, como sucede en Colombia. Vamos entonces a ampliar un poco acerca de lo que es el principio de integralidad, como lo habíamos anotado hace breves segundos. El principio de integralidad está consagrado allí en el artículo 153 de la Ley 100, artículo 153, Ley 100, modificado por la Ley 1438 del año 2011, Ley 1438 del año 2011. Y ese principio indica que debe haber una protección integral en materia de salud. Y una protección en materia de salud es que a la persona que demande atención, la persona que se afilie a una EPS, está en el deber de reclamar campañas preventivas de salud o campañas preventivas de las enfermedades. Está en el deber de reclamar que las entidades desarrollen campañas de fomento para la salud. Y por supuesto, si las personas se enferman, ellas tienen derecho a que les atiendan lo más diligente posible. Y una atención diligente es que cuando la persona llegue a la entidad de urgencias, le puedan realizar los exámenes de rigor para que con esos exámenes el médico pueda ayudarse y saber con certeza qué tipo de enfermedad está padeciendo su, paciente, perdonen la redundancia. Entonces, si eso se da, es porque las personas están previamente afiliados. Y si está previamente afiliado es porque está pagando o debe estar pagando conjuntamente con su empleador un 12%, 12.5% conjuntamente. El trabajador pone el 4%
el empleador el 8.5% y ese 12% va al FOSIGA, quien a su vez revierte ese dinero a cada una de las EPS por cada uno de los usuarios para que puedan brindarle una atención oportuna. Pero siempre la pirinola sale a favor de las EPS, ¿sí? Porque cuando la tiran dicen todos ponen, y en efecto todos ponemos, todos estamos en la obligación de aportar, pero vuelven y tiran la pirinola y sale toma todo. Las entidades se quedan con todo el dinero y no dan, no reconocen las prestaciones a las que se han obligado por ley. Por eso, si leemos ese artículo 153 de la Ley 100, sabemos que la protección integral busca eso, garantizarle a usted no solamente que le den un medicamento de los más baratos, sino también que usted tenga derecho a una cita con el especialista, cuando el médico general es incapaz de conocer su patología. El médico general está especializado para eso, para atender casi que en unos primeros auxilios, pero cuando son enfermedades de fondo, complejas, que requieren un especialista, la EPS debe remitir inmediatamente al afiliado con este médico, que a su vez va a hacer unos exámenes más profundos, más desarrollados, y al final, si él lo considera, va a determinar si hay un lugar o no a una intervención quirúrgica. Después de la intervención quirúrgica viene otra etapa, que es lo que se conoce como el seguimiento. El seguimiento no es más que ese tipo de consultas periódicas o de revisiones periódicas a la evolución de esa intervención. Y debe hacerlo el médico. El médico le dice, véngase en 15 días, véngase en un mes, a ver cómo ha evolucionado. ¿Para qué? Para hacerle seguimiento. Después del seguimiento, el médico va a remitirlo para que se haga terapias, si ya ha cicatrizado, si ya ha pasado un tiempo prudente, para que la persona comience a esforzar el órgano o el miembro que ha sido objeto de una intervención quirúrgica. Entonces, esa terapia tiene esa finalidad, lograr la motricidad de ese órgano. Por eso lo mandan a terapia, para que el especialista en fisioterapia o el fisioterapeuta se encargue pues de realizar los movimientos rutinarios del órgano para determinar si logra o no recuperarse 100%. Si hay una recuperación 100%, no va a haber ningún problema. La persona sigue su vida normal. Pero si a pesar de los ingentes esfuerzos realizados por los médicos, la persona no fue posible recuperarse, ahí viene un problema. ¿Cuál problema viene ahí en adelante? De que las personas tienen que ser calificados. ¿Para qué los califican? Los califican con pérdida de capacidad laboral a efecto de establecer a cuánto ascendió esa pérdida. Porque si la pérdida de capacidad laboral es inferior a un 50% y el origen de la patología es común, no hay lugar a indemnización. Pero si la pérdida de capacidad laboral es inferior al 50% y es de origen laboral, hay lugar a reconocimiento de una pensión por invalidez. Y si el origen es común y hay lugar a un 50 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral, hay lugar también a reconocimiento de una pensión. Recuerden ustedes, indemnización si es inferior a un 50% en materia laboral o el origen laboral. Y hay también lugar a una pensión si supera el 50%, bien sea de origen laboral o bien sea de origen común. En cualquiera de los dos casos, siempre y cuando se dé una pérdida de capacidad laboral de un 50%, hay lugar al reconocimiento de una pensión por invalidez. Hay que tener en cuenta que hay una desigualdad en materia de prestaciones, porque no es justo que las incapacidades, si una persona en ese proceso de calificación se ha demorado un mes, 2 meses, un año o más tiempo, hay que pagarle incapacidades. Sin embargo,
lo hemos definido como una inequidad en el sistema de seguridad social en salud, cuando a la persona que tiene una calamidad de origen común le reconocen un valor y a los que tienen una pérdida de capacidad laboral de origen laboral, lo que le van a reconocer es mucho más alto que con respecto al de origen común. Esto, con el tiempo, debe equilibrarse, porque no es justo que si una persona tiene un 50%, le amputaron a ambos el mismo pie izquierdo, para la misma época, pero el uno fue en materia laboral, origen laboral, el otro fue de origen común. Entonces, al de origen común no le dan indemnización por la calificación que ha perdido a raíz de la amputación del pie. El de origen laboral sí tiene una indemnización si el porcentaje no alcanza el 50%. Esa es una típica inequidad que tiene el sistema de seguridad social, y esa inequidad debe suplirse porque el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia establece lo que es el derecho a la igualdad, y aquí no se puede discriminar porque un accidente es de origen laboral y el otro es de origen común. ¿Qué culpa tiene la persona que se accidente trabajando, o qué culpa tiene la persona que se accidentó en una actividad común, rutinaria? Allí está parte del problema. No podemos clasificar y pagar según el tipo de origen, porque tanto para la ARL como para el origen común, en ambos casos hay que pagar unos valores, hay que hacer una afiliación y hay que pagar periódicamente unos aportes al sistema. Vamos a ir con unos cortes comercial y regresamos en pocos minutos en más Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos en este su espacio Tablero Jurídico, llevándole un poco de conocimiento en torno a las normas en las que usted se debe apoyar para reclamar los derechos que le asisten. El señor Pedro Antonio González nos escribe desde la ciudad de Cali y nos dicen que él se pensionó en el año 2013 y que desea saber si al haberle aplicado el decreto 758, el porcentaje de liquidación es de un 80%, teniendo en cuenta que cotizó al sistema 1.100 semanas. 1.150 semanas dice el señor que cotizó y le reconocieron un porcentaje de IBL del 80%, si eso está correcto o no. Bueno, esa pregunta nos la hicieron hace poco también para conocer cómo se liquidaba
la pensión según el número de semanas que la persona tuviese aportadas al sistema. Le decimos al señor Pedro Antonio González que es muy sencillo establecer, tomar una historia laboral o la historia laboral que le corresponde y mirar cuántas semanas tenía cotizadas a la fecha en que recibe ese reconocimiento de la pensión. Porque dependiendo del número de semanas que tuviera aportadas al sistema, así mismo va a ser el IBL o tasa de reemplazo que le van a reconocer. Y si él tenía 1.150 semanas, debían reconocerle un 84%. 1.150 semanas equivalen a un 84% de IBL. Habíamos también explicado porque de conformidad con el artículo 34 a las personas que tienen 1.250 semanas cotizadas se le reconoce un 90% de IBL, siempre y cuando se hayan pensionado con el decreto 758 del año 1990. Decreto 758 del año 1990. Pero si la persona le aplicaron ley 100, incluso las 1.150 semanas no le alcanzan, sobre todo si es la ley 100 modificada por la ley 797 del año 2003, porque la ley 100 se mantuvo en 1.000 semanas máximo de aportes al sistema para reconocimiento de la pensión. Pero en el caso de las personas que no se alcanzaron a pensionar con la ley 100, sino cuando esta ya fue reformada por la 797, entonces aquí la situación cambió y para que le reconocieran un 90% que no existe tampoco ante la ley, había que cotizar 1.800 semanas. 1.800 semanas dan lugar a un reconocimiento del IBL del 80%. 80%. Si usted quiere un IBL mayor al 80%, ya no lo puede lograr si usted está con ley 797, porque los topes están establecidos allí en la ley. Unos topes mínimos que para este caso arrancan con un 65% y terminan en un 90%. Un 65% equivale a 1.300 semanas, 1.300 semanas. Pero si usted reclama con 1.800 semanas, a usted le van a reconocer un 80%. Por cada 50 semanas cotizadas, sobre las primeras 1.300 le van a reconocer 1.5%, 1.5% de IBL. El ejercicio práctico tiene 1.300 semanas, o equivale a 65%. Pero si tiene 1.450 semanas, 1.450 semanas, usted debe sumarle a ese 65% correspondiente a las primeras 1.300, sumarle 4.5%. Es decir, que una persona que ha cotizado 1.450 semanas se va a pensionar con una tasa de reemplazo de un 69.5%. 69.5%. Eso es lo que equivale a seguir haciendo aportes después de haber cumplido con las 1.300 semanas y decir, no voy a pensionarme todavía, voy a seguir aportando, porque entre otras cosas le conviene a la persona. Pierde, por supuesto, dinero. ¿Quién ganan? Los fondos de pensiones, porque si usted cumple con los requisitos, no se pensiona en el momento, entonces usted se ve obligado a seguirle cotizando al sistema. ¿Para qué? Para aumentar el IBL o tasa de reemplazo. Y con ese aumento de semanas que usted está haciendo, y lo hace por una razón muy lógica, y es de que usted, si se retira, va a recibir menos del 50% de lo que venía devengando, siempre y cuando devengara pues mucho más de 1 millón de pesos. Porque si usted devengó siempre durante toda su vida laboral un salario mínimo legal mensual vigente, así usted cotice 3.000 semanas
5.000 semanas, usted va a tener siempre un salario mínimo que va a ser el derecho a la pensión que usted se mereció por haber cotizado sobre el mínimo. No puede aspirar que al pensionarse le reconozcan algo más del mínimo cuando siempre pagó o hizo aportes al sistema con el mínimo. Entonces, hacemos esta claridad para que la gente no se nos confunda, porque es preciso que usted entienda cómo se hace el cómputo de los porcentajes. Los porcentajes intentan hacer justos. ¿Por qué justos? Porque el que más semanas cotiza merece que le den un poquito más de lo que realmente le corresponde. Entonces, si usted de los que se afanó y cumplió 62 años si es hombre, o 57 años si es mujer, y tiene 1.300 semanas, usted no puede aspirar a que le den un 65% de lo que venía devengando. Ese 65% va a representar la tasa de reemplazo con la que usted va a quedar ya debidamente pensionado. Pero si usted cumplió con la edad y el mínimo número de semanas y decidió seguir cotizando, pues usted mismo sabe que le van a ir aumentando poco a poco el monto definitivo o final de la pensión. Vamos entonces a responderle al amigo Pedro Antonio González. Tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aló, ¿cómo le va, amigo? Bien, bien, gracias al Señor. ¿Cuál es su inquietud? Que mi señora fue madre comunitaria y entonces ya ella se retiró por problemas de salud. Sí. Entonces ella tuvo cáncer. La operaron y entonces pues ya sigue mejor. Pero ella sigue cotizando. Entonces usted cómo la ve pues para una pensión. Ella lleva, mami, ¿cuánto? Tiene más de 500 semanas. ¿Cuál es su nombre, amigo? Nelson Valencia. Nelson Valencia. ¿Ella qué edad tiene? 50. Tiene 50 años y 500 semanas. Ajá. Bueno, y su pregunta es si ella puede pensionarse o no. Claro, así es. Bueno, vamos entonces a responderle. ¿Trabajó siempre con bienestar familiar como madre comunitaria? Sí, señor. Bueno, ¿actualmente no está trabajando? No. Bueno. Ya retiró. ¿Y qué le dijeron en el diagnóstico final después de que la intervinieron? ¿Que ya su problema había quedado resuelto o tiene opción de que eso vuelva a repetirle más adelante? No, tiene un seguimiento de 5 años, porque eso no termina allí, él se tiene control. Correcto. Entonces vamos a responderle al amigo Nelson. ¿Nelson qué? ¿Velázquez? Valencia. Nelson Valencia. Vamos a responderle a Nelson Valencia, que nos explica que puede colgarnos la línea don Nelson Valencia para permitir que otras personas se comuniquen con nosotros y prestar atenta nota a la respuesta que le vamos a dar. Si su esposa estuvo lamentablemente inmersa en un problema de salud como el cáncer, si ese problema de salud fue conjurado definitivamente, pues hay que mirar en qué condiciones quedó ella para efecto de reclamar una calificación, y si esa calificación es igual al 50 o más por ciento, reclamar el derecho a la pensión. Pero en el caso contrario de que la calificación sea inferior al 50% y ella haya resuelto su problema de plano, es decir, que los médicos hayan asegurado que no vuelve a repetirle, en ese caso no hay lugar a pensión. No hay lugar a pensión porque ya el problema de salud fue corregido por la medicina. Esa es una situación que debemos tener en cuenta porque cada vez que escuchamos que una persona tiene problemas de cáncer, que es una enfermedad generalmente terminal, pues la gente dice que no hay opción de salvarse, de corregir el problema, y ya la gente se entrega prácticamente a Dios para esperar con paciencia sus últimos días. A todos nos va a pasar. Si su esposa
tiene un tratamiento y le dijeron que van a hacerle seguimiento, lo primero que deben decirle, don Nelson, es de que ella se someta a un examen de calificación de pérdida de capacidad laboral. Esto lo puede hacer con su EPS. No interesa que la EPS sea de régimen subsidiado o de régimen contributivo. Lo importante es que con la historia clínica ella pueda ir al fondo de pensiones al que se encuentra afiliada para que le valoren y le dictaminen si ha perdido capacidad laboral y en qué porcentaje. Porque aquí no depende del tipo de enfermedad, sino en las condiciones de salud en que ha quedado la persona. Porque si la persona, repetimos, tiene un problema que ya se lo resolvieron, como el cáncer, ahí no hay lugar a reclamar una pensión de invalidez. Y si nos pregunta, ¿puedo seguir cotizando para ver si obtengo la pensión de vejez? La pensión de vejez es un poco más distante, porque necesariamente se requiere que la persona haya cumplido ciertas edades, que para los hombres es de 62 años y para las mujeres de 57. Si su esposa, don Nelson Valencia, tiene 50 años y únicamente ha cotizado 500 semanas, le están faltando 800 semanas, porque ya se pensiona con 1.300 si está en el régimen de prima media con prestación definida que maneja Colpensiones. Ahí le estarían faltando 800 semanas. Pero si ella está en un fondo privado y tiene 1.150 semanas, pues va a faltarle 3 añitos menos, porque las 800 semanas que le faltan, si está en el régimen de prima media con prestación definida, equivalen a 16 años de aportes, 16 años de aportes, y tiene 50, estaría saliendo a los 66 años el reconocimiento de la pensión. 66 años, una expectativa de vida, uno no sabe si sean 1, 5 o 10 años más para decir que a los 76, porque aquí en Colombia recordemos que la tasa o el índice de mortalidad, la tasa o el interés de vida de las personas no es tan alto como en otras sociedades, no es tan alto. Pensar que uno aquí el promedio de vida puede ser del 85 o 90, no, eso no es tan alto en Colombia, está por debajo de los 80, siempre y cuando pues la persona no sea víctima de una bala perdida, de un borracho, de tantas cosas que se ven por ahí en la calle. Es decir, que literalmente lo mató la vejez, los años, ya los organismos no funcionan como debían hacerlo, por eso falleció la persona. Ese promedio de vida en Colombia está por debajo de los 80. Y si ese promedio de vida está por debajo de los 80, ¿se va a pensionar con 66? Bueno, va a disfrutar un tiempo la pensión. No sabemos si tenga capacidad económica para seguir haciendo aportes, don Nelson Valencia, porque si tiene capacidad de pago, pues puede seguir haciendo sus aportes periódicamente hasta lograr obtener el número de semanas que exige la ley. Si está en un fondo público son 1.150 semanas y tiene 500, le estarían faltando 650 semanitas. Eso equivale a más o menos 13 años de aportes al sistema. 13 años de aportes al sistema que van a significar un trabajo arduo, con un ingrediente. A esa edad ya casi nadie le da trabajo. Y si no tiene trabajo, ¿de dónde saca para hacer los aportes a pensión? Porque a salud se lo está obsequiando el Estado. Esperamos pues, don Nelson, que haya anotado al pie de la letra la recomendación u orientación que le estamos dando por acá en Tablero Jurídico, porque usted puede estar convencido que el hecho de ella tener un problema de cáncer, hay lugar a reconocimiento de la pensión. Esto no lo podemos descartar. Todo va a depender del examen de calificación, el resultado que arroje la calificación de pérdida de capacidad laboral. A don José Nelson, pues, le agradecemos que se haya comunicado con nosotros, el amigo Nelson Valencia, y que comparta con su esposa para que esas semanitas no las vayan a retirar. Ahora bien, si usted ha trabajado, don Nelson Valencia, tiene semanas aportadas, recuerde que
las suyas se pueden sumar con las de su cónyuge, compañera o compañero permanente y puede reclamar una pensión familiar conforme a la ley 1580 del año 2002. A todos nuestros televidentes les informamos que el tiempo se nos ha acabado y la invitación es para mañana en punto de las 4, cuando estaremos en Más Tablero Jurídico. Muchas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. Les deseamos una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.